Saludos y bendiciones. Bienvenidos a la palabra del Señor en este día. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, La Voz de Dios. Quiero invitarte a que te suscribas, actives las notificaciones y nos ayudes a llegar a más personas proclamando el reino de Dios a través de este medio. Les invito a buscar en su Biblia, en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 27 al 33. Allí vamos a exponer la palabra del Señor. Mateo capítulo 14, versículo 28 en adelante. Vamos a leerla rápidamente. Dice así: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Amén. La palabra de hoy se titula: el propósito de Jesús caminar en el mar. Cristo siempre anduvo alrededor del lago de Galilea. Allí vamos a encontrar en la palabra muchas enseñanzas, varias enseñanzas que hemos predicado por este medio han sido basadas en experiencias dentro o alrededor del lago de Galilea. Esta es una de ellas. Estaba a punto Cristo de dar una tremenda lección a sus discípulos. Una vez había culminado la multiplicación de los panes, le indicó a los apóstoles que se retiraran y lo dejaran allí porque él tenía que pasar el tiempo en oración y además estaba despidiendo a la multitud. Les envió para que cruzaran el mar y que bueno, quizá le dijo: me vienen a buscar después o yo veré cómo llego allá. Algo así. Los discípulos confiados, porque siempre él les hacía eso, él se quedaba en oración. Ellos partieron de la tierra de donde estaban, del desierto donde estaban, y lo dejaron allí. Él despidió a la multitud y se quedó orando a nuestro Dios. Nos cuenta este pasaje, porque esta historia hay que leerla desde el versículo 22, que en el trayecto, cuando ellos iban cruzando el mar, se presentó una tempestad y pasaron toda la noche tratando de cruzar porque el viento les era contrario. Bueno, en ese trayecto ocurre el relato que acabamos de leer. Jesús se les aparece, dice la Biblia, a la cuarta vigilia. Esto es más o menos a las 3 de la mañana. Aproximadamente 3 de la mañana se aparece Jesús y le da alcance a la barca. Pero Jesús venía caminando sobre el mar. Me imagino que aquello fue espantoso para los discípulos. Toda la noche en vela, tratando de que la barca avanzara y bregando con el viento contrario y las olas que estaban altas. Y luego ven un personaje que viene caminando y además Marcos nos lo cuenta que iba pasando la barca, iba por un lado adelantando la barca. Entonces, cuando esto sucede, los apóstoles por supuesto se alteraron, se asustaron y allí comienza el relato. ¿Qué fue lo que aconteció? Bueno, estudiemos entonces este pasaje de la Biblia y aprendamos 3 enseñanzas importantes que quería el Señor dar ese día o esa noche cuando caminó sobre el mar. La barca era azotada por las olas contrarias, por las olas y los vientos. Un mal tiempo reflejado en un mar picado, vientos contrarios y por supuesto oscuridad. Todo aquello se confabuló o hizo un cóctel para que sus ánimos estuvieran un poco alterados, y aquellos hombres que de paso eran hombres de mar, porque la mayoría de ellos eran pescadores, no habían podido solventar tal situación, no habían podido avanzar.
Cuando esto sucede a unos pescadores en alta mar, es preocupante que no puedan avanzar hacia tierra firme. Y esto trae dificultades en el ánimo. Imagínense usted las personas que estaban la noche en el Atlántico cuando zozobró el Titanic. Debe haber sido difícil, una noche oscura, 2 de la mañana, hay la mala noticia, hay el impacto contra los témpanos de hielo. No estaba fácil la situación en el Titanic esa madrugada. Bueno, para los apóstoles tampoco estaba fácil. Y fíjese, la gente tiene muchas reacciones cuando una situación de crisis viene. Los discípulos afanados, remando, moviendo las velas y no podían hacer nada. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 nos dice: amados, no os sorprendáis de la ola de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, cuando una embarcación es azotada por mal tiempo, es como una ola de prueba. Esto es una alegoría que hay acá sobre las malas situaciones que pueden venir a las personas. Los apóstoles están en una mala situación. Ok, entonces muchas cosas pueden acontecer. ¿Cómo reacciona usted ante una mala situación? Ante un viento contrario, ante un mar agitado. ¿Cómo ha reaccionado usted con la situación venezolana, por ejemplo? O ante la pandemia COVID-19. ¿Cómo están los ánimos? Ante una mala noticia, ¿cómo está el comportamiento? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, eso aconteció esa madrugada en el lago. Ahora, Jesús tenía planeado dar una lección. Esta es una lección tremenda. Hemos aprendido sobre este pasaje muchas cosas. Algunos dicen, bueno, allí lo que ocurrió fue que había una prueba de fe para los apóstoles, para Pedro sobre todo, que se hundió en el mar porque dudó. Esa es una de las enseñanzas básicas de este pasaje, la duda de Pedro. Ahora, hoy yo les traigo otro punto de vista sobre esta situación. Y allí pasamos a analizar el segundo aspecto. Jesús camina sobre el mar para dar una enseñanza. La primera de ellas es que la naturaleza le obedece al Señor. Jesús desafió esa madrugada la ley de la gravedad, que es la que hace que uno se hunda en el mar. Ya hemos aprendido en la palabra que nuestro Señor Jesucristo es el creador, conjuntamente con Dios, del universo. Por Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Así que nuestro Señor Jesucristo da una lección de que la naturaleza se le subordina a Él, le obedece. Ahora, otra de las cosas que mostró Jesús acá es que nos presenta una parábola, una alegoría, porque Él está caminando sobre un mar tempestuoso. ¿Quiénes están angustiados? Los apóstoles, porque el mar está agitado, hay olas, hay vientos, hay preocupación, y a pesar de toda esta situación difícil que estaba en el lago, viene Jesús y camina sobre la dificultad. Esto es hermoso para nosotros, saber que mientras nosotros estamos angustiados, saber que mientras hay una ola fuerte, hay una situación tremenda, nuestro Maestro, nuestro Dios, camina sobre esa situación. Esa es una de las enseñanzas profundas que hay aquí en esta palabra. Jesús camina sobre las dificultades. Es más o menos lo que pasa con los surfistas. ¿Qué es lo que hace un surfista? El surfista busca la mayor ola, la más encrespada, la más fuerte, la más grande. Para él es mejor. ¿Qué es lo que hace el surfista? Con su tabla, espera la ola más grande, se coloca sobre ella y se monta sobre la ola y nada o flota sobre ella. Bueno, esto es lo que hace el Señor Jesús. Ahora, si nuestro Maestro camina sobre las olas y sobre el mar agitado, entonces luego nosotros podemos caminar sobre esto.
Esa fue la enseñanza que Cristo dio esa madrugada, se la dio a Pedro. Por lo tanto, si nuestro maestro camina sobre las olas, entonces debemos nosotros fijarnos en esta palabra que está en Juan 16, 1 al 2, que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para vosotros, dice el Señor. Bueno, diciéndonos, no se angustien, no se turben, no pierdan la fe. Yo estoy al mando, dice el Señor. Yo camino sobre esta dificultad. Si Cristo camina sobre la dificultad, luego nosotros, sus discípulos, sus seguidores, también lo hacemos, tomados de la mano. Esto es importante. ¿Qué tan fuerte es la tempestad, la lluvia, el viento? ¿O qué tan oscura está la noche? Sepa que Cristo camina sobre todas estas dificultades. Esa es la segunda enseñanza que observo en esta palabra. Y la tercera enseñanza que se consigue en esta palabra, que creo que y pienso que es una de las más importantes. En primer lugar, Jesús salva la fe del apóstol Pedro. Todos sabemos lo que aconteció con Pedro. El apóstol Pedro, una vez Cristo fue muerto a manos de los soldados romanos, dice la palabra que los apóstoles casi todos huyeron, menos Juan. Pero Pedro le negó. Pedro se negó a ser un discípulo en esa oportunidad. Cuando todos le preguntaron: mira, ¿tú andabas con él? Él dijo: no, yo no andaba con él. Y se acordó que Cristo le había dicho: Pedro, ha sido pedido para ser zarandeado, pero yo he orado a Dios para que tu fe no falle. El apóstol Pedro se hundió. Ya Pedro no quería saber nada del Señor. Cuando Cristo murió, ya él decidió retirarse. Fíjense que en los últimos capítulos de Juan y de Lucas se nos cuenta que cuando ya el Señor Jesús resucitó, se dio cuenta que Pedro había vuelto al mar a pescar. Ya él no quería saber nada del ministerio, ni de la iglesia, ni de Cristo. Y Dios envió, o Cristo fue a donde Pedro a buscarlo y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo: sí, Señor, yo te amo. Bueno, continúa la obra que estabas haciendo. Dicen los teólogos que allí Cristo salvó a Pedro. Lo que sucedió en el lago era como una profecía en la vida de Pedro. ¿Qué hizo Cristo cuando Pedro estaba pescando? Ya en los últimos versículos o capítulos de Juan, fue y le dio la mano y lo sacó a flote, porque Pedro se estaba hundiendo. Mire, así hay mucha gente, así hay muchos creyentes que se están hundiendo, que su fe está naufragando. Hay gente que si bien no reniega de Dios, simplemente no quiere saber nada de la iglesia, no quiere saber nada de los hermanos, ni del pastor, ni de la Biblia, ni de nada, porque le aconteció una situación parecida a la de Pedro. Y su fe se opacó y su fe se fue al fondo del mar. Hay mucha gente cuya fe está en el fondo del mar. Ahora Cristo viene y está interesado en rescatar la fe. Quiero aplicar esa palabra. Si usted es de aquellos que han perdido la fe por tantas situaciones difíciles que pudieran haber venido a su vida, la muerte de un familiar, la situación económica venezolana, la quiebra de no sé qué cosa, un negocio o esto, hay mucha gente que se encierra y ya no quiere saber nada de la fe, ni de Dios, ni del cielo, ni de nada. Esa es una fe que ha naufragado. Quiero decirte que Cristo, en esta oportunidad, cuando rescató la fe de Pedro en el lago, estaba profetizando que él también vendría a rescatar la fe de sus seguidores. Esta mañana, Cristo quiere rescatar tu fe. No importa lo que haya sucedido, la crisis que haya venido, lo importante es que Dios siempre está dispuesto a sacarte adelante. Quiero que te lleves esa palabra en tu vida. Y también lo otro que quiero enseñarles acá
es que el hecho de que Cristo caminó sobre el mar, cuando Cristo caminó sobre el mar, estaba profetizando sobre la humanidad. Porque el mar siempre representa al mundo. El mar agitado, tempestuoso, oscuro, el mar embravecido, siempre ha ejemplificado en la Biblia al mundo, a toda la tragedia humana, todo lo que sucedió con el pecado original, con Adán y Eva, cuando la humanidad cayó de la gracia de Dios. Eso significa que se hundió en el mar tempestuoso. Ahora, el único que pudo rescatar a la humanidad, que nos pudo rescatar a todos nosotros, rescató nuestra alma, rescató nuestra fe, es nuestro Señor Jesucristo, porque a pesar que nosotros nos estábamos hundiendo, nos habíamos hundido en el tenebroso mar, en perdición eterna, nuestro Maestro camina y caminó sobre esa tempestad. La palabra dice que Él le arrebató las llaves del infierno y de la muerte a Satanás. Él venció al enemigo. Él le quitó el acta y los decretos que nos era contraria a nosotros. Es decir, nosotros estábamos hundidos en el mar. Y nuestro Señor caminó sobre él, nos dio la mano y nos rescató. Nos hizo herederos y coherederos en Cristo. Esto es extraordinario. Pienso que esta es la mayor enseñanza de que Cristo se propuso cuando caminó sobre el mar. Estaba profetizando, estaba diciendo: el mar está agitado, la humanidad se está hundiendo, pero yo vengo a rescatarla. Por eso es que Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Llévate esta palabra esta mañana también. El Señor vino a rescatarnos de la perdición eterna. Esas tres enseñanzas son importantes. Primero, una tempestad. Segundo, Jesús camina sobre las dificultades. Y tercero, Jesús salva la fe de Pedro y salva la fe de toda la humanidad. Si no ha sido por Jesús, y no hubiese sido por Jesús, estuviéramos perdidos. Y esta es la enseñanza en este día. Llévate esta palabra en tu corazón. Quiero decirte, si estás oyendo, si tu fe se ha hundido, si no conoces al Señor, si piensas que tu vida, tu caso está perdido, hoy es día de que recibas al Señor en tu corazón. Quiero hacer una oración. Primero por aquellos que dicen: yo quiero que el Señor rescate mi fe. Yo quiero acercarme de nuevo a Él. Yo quiero tener fe de nuevo, esperanza. Pero voy a orar por ti para que Dios perdone tus pecados. Si usted es de aquellos que ha perdido la fe como Pedro y ya se está retirando, se ha retirado o piensa retirarse, también es necesario que oiga esta palabra. El Señor Jesús hoy te extiende la mano y te saca de esa tempestad y te lleva a caminar sobre ella. Quiero que cierres tus ojos allí con mucha reverencia y oremos al Señor. Padre bueno, Señor creador del cielo y de la tierra, te bendecimos en este día. Quiero pedirte por aquellos que deciden, oh Dios, hoy encontrarse contigo, aquellos que están perdidos en el mundo, hundidos en la mar embravecida, aquellos que el enemigo les ha quitado la esperanza, Señor, que hoy se quieren reconciliar contigo. Padre, te pido que les recibas en el nombre de Jesús, que le vuelvas, oh Señor, el gozo de la salvación, que le levantes el ánimo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquellos, oh Dios, que han perdido la esperanza también, dale la mano y rescátalos, oh Dios. Sálvalos, oh Señor, porque el enemigo quiere que ellos perezcan en su fe, quiere que ellos se hundan eternamente, que su alma se pierda en el infierno. Ten misericordia de ellos, Señor, y rescátales en el nombre de Jesús. Aquellos que están angustiados por todas estas situaciones terrenales, también, oh Dios, diles que tú caminas sobre estas olas, diles que tú caminas sobre esta tempestad y que nos vas a llevar de la mano hacia la barca y luego habrá bonanza y llegaremos a la ribera en seguridad.
En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite.